Muy buenas, bienvenidos a un programa más de Wheel of Gijón. Y hoy tenemos el placer de estar con un amigo y un gran profesional del sector del mundo financiero, de la banca, que es Pablo Lozano. Muy buenas, Pablo. Encantado. Bienvenido. Muchísimas gracias. Enhorabuena por la iniciativa, lo primero de todo. Y oye, gracias por invitarme y poder estar aquí charlando un rato con vosotros. Genial, encantado de la vida. Bueno, yo te conozco, pero de lo que se trata es que también la gente que nos vea y nos escuche, esto va a estar en YouTube y en Spotify, que la gente también tenga oportunidad de conocer quién es Pablo Lozano. Pablo Lozano actualmente es director territorial de banca privada en Banco Sabadell, o Banco Sabadell Urquijo, que es la marca del Sabadell para banca privada. Llevamos todo lo que es la territorial noroeste, que abarca Asturias, Castilla, León y Galicia. Y mi responsabilidad es que la banca privada del banco vaya muy bien, sobre todo que los clientes que tenemos que ganen mucho dinero, que les vaya muy bien, que hagan inversiones acorde con su negocio y que todos estemos contentos. Antes de estar director territorial de banca privada, director territorial de red comercial, durante 10 años, que traducido es llevar, mi responsabilidad era en las 200 oficinas que tiene Banco Sabadell en ese mismo territorio, en Asturias, Castilla, León y Galicia, y antes de eso pues estuve en 1000 sitios más, desde mi primer trabajo, que lo digo con muchísimo cariño, que fue de becario en la Central Lechera Asturiana, hace ya más años de los que a mí me gustaría decir. Nos conocemos hace unos cuantos años. Afortunadamente. Creo que en este tiempo, pues todos estos años han pasado muchas cosas, pero sobre todo, yo creo que el mayor valor añadido que tenéis en general la gente que trabajáis en las entidades financieras es que tenéis una visión global un poco del mercado, ¿no? Y ya no solo del mercado hipotecario, sino de la economía real, ¿no? Esto es un programa relacionado con Gijón. ¿Cómo ves el mercado de Gijón desde la calle? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo palpáis? A ver, pregunta de millón, ¿eh? Pregunta de millón y nada fácil. A ver, dentro de lo que es Asturias, para mí Gijón ahora mismo es el Dorado. Y no es que yo viva en Gijón y que quiera Gijón y hable de Gijón casi con la misma pasión que habláis vosotros, pero dentro de lo que es Asturias, Gijón es el Dorado. Otra cosa es que a mí por trabajo me toca viajar mucho y cierto, hay veces que siento cierta envidia, llámala envidia sana o envidia normal, me da igual, llamo cierta envidia por otros sitios donde ves que hay un ecosistema más favorable para que fluya la economía, para que los empresarios se lancen a invertir, se lancen a crear empresas, se lancen al fin de cuentas a crear riqueza, porque nos guste o no, vivimos de los empresarios y hay veces que demasiadas veces quizás siento esa cierta envidia sana con otros sitios, que ese ecosistema lo tiene. En Asturias, durante muchos años las empresas públicas, ¿no?, fueron las que alimentaron lo que es la economía regional. Todo esto privatizó, empresas auxiliares, empresas, grandes empresas, eran las que daban riqueza, sobre todo hablando de Gijón, a nuestra ciudad. Vino reconversiones, etcétera. Cada vez tiene mayor peso el sector servicios, el sector turismo, pero el sector empresarial, ¿no? Es decir, un poco de todos estos empresarios que son clientes del banco, gente que ha llegado a un determinado nivel, ¿qué común denominador tienen? A ver, hay muchos denominadores comunes y hacen falta muchas cosas para ser un empresario de éxito, pero tampoco hace falta ser astronauta, ni hace falta ser Cristiano Ronaldo, ni hace falta ser Messi, ni hace falta ser Rafael Nadal. Es decir, nosotros como banco, las características comunes de los empresarios de éxito, lo que miramos a la hora de conceder crédito o no a una compañía, son básicamente tres cosas, que es, primero, que el empresario conozca el sector. Esto es algo imprescindible y sobre todo lo digo de cara a aquellas personas que están pensando en emprender, porque el sector esté de moda o porque no sé qué actividad está de moda o por lo que sea, es imprescindible conocer el sector, porque a fin de cuentas uno cuando salte al mundo empresarial, cuando salga a competir,
va a competir con muchos empresarios que sí conocen el sector. Entonces, uno, es imprescindible conocer el sector. Yo casi diría que es lo más importante. Es imprescindible también tener una cierta capacidad de riesgo. Voy a decir algo que va a sonar mal. Hay que tener una capacidad de riesgo, un riesgo calculado, pero hay que tenerlo, y hay que tener algo que arriesgar. Soy consciente como banco que eso suena mal, pero hay que tener algo que arriesgar. Y soy consciente que esto suena mal. Yo no puedo, o es prácticamente imposible, y con esto no quiero desanimar a nadie, todo lo contrario, pero yo no puedo pretender meterme en una aventura empresarial, crear una empresa, si no tengo garantía, no tengo capital detrás, claro, una garantía o algo. Es muy difícil, es prácticamente imposible. Pero sobre todo hay que conocer el sector, hay que tener capacidad de riesgo y algo que arriesgar, capacidad para asumir riesgos y algo que arriesgar, y desde luego, importantísimo también, aquella actividad que uno vaya a emprender, tiene que ser una actividad con futuro. Ahí es donde yo le digo muchísimo a mi equipo siempre, regionales, directores de oficina, cuando estaba en oficinas y ahora también, se lo digo que es importante a ver, con nosotros como bancarios tenemos una responsabilidad, y es la responsabilidad muchas veces, y esto es casi la parte más difícil de nuestro trabajo, decir a un cliente que no. Cuando te viene un cliente que es gente de confianza, que llevas trabajando con ellos, etcétera, etcétera, y te dice, no, es que estoy pensando en invertir en esto, necesito un préstamo para esto. Decirle que no es muy difícil. Pero hay veces, precisamente César, por lo que decías al principio, esa visión más global que tenemos nosotros, hay veces que al cliente hay que decirle que no cuando pensamos que esa tercera pata que te estoy diciendo ahora, que es invertir en una actividad X que nosotros no creemos que no tiene futuro, no tiene viabilidad, pues hay que decírselo. Digamos que cuando una persona va a pedir financiación, no para comprar una vivienda, porque detrás siempre evidentemente hay una garantía que es la propiedad que se adquiere, con unos fondos propios que evidentemente hay que poner por adelantado. Pero cuando se va a invertir en un negocio, si una persona va a una entidad y le dice que no, y le dan 2 o 3 nos, se tendrá que replantear si esa actividad puede ser o no puede ser viable. Lo lógico es que se lo advierte. Quizás, digamos, el banco le está advirtiendo, ojo, cuidado, que no es que tengamos un riesgo nosotros, es que lo puedes tener. Es que lo tienes tú, es que al final, a ver, la actividad nuestra es muy sencilla. Nosotros vendemos dinero, una parte muy importante de la cuenta de resultados de los bancos son los préstamos que concedemos, préstamos, leasing, créditos en cualquiera de las modalidades, pero no deja de ser prestar dinero, y prestamos dinero para que nos lo devuelvan. Es muy sencillo, pero esto es así. Y tenemos que velar por los intereses nuestros, que son los mismos de los del cliente. Es así. Y te pongo un ejemplo muy fácil, del sector vuestro, que es el que domináis. A mí me viene mañana uno de los mejores clientes que tenga la territorial y me puede decir, Pablo, necesito un crédito de 2 millones de euros para hacer una promoción inmobiliaria de 300 viviendas en Burela. Vamos a hacer un sitio que estemos fuera de Asturias. Y es que, mira, la promoción me va a costar 20, solo necesito 2, tengo 18, me faltan 2. Voy a hacer 300 viviendas en Burela. Y con todo el respeto hacia Burela, por Dios, y hacia nuestros vecinos gallegos, que los adoro, mi labor tiene que ser el decirle, no te metas a hacer 300 viviendas en Burela, porque se venden, no sé cuántas viviendas se venden en Burela al año, pero no sé si serán 50 o 100, pero no muchas más. No te metas a hacer 300 viviendas en Burela porque te vas a equivocar. O vas a tardar en venderlas unos cuantos años si tienes que empezar. Con lo cual, efectivamente. O me voy a meter, quiero poner, antes se ponía el ejemplo en banca, ya está un poco obsoleto el ejemplo, pero me vais a entender perfectamente. Antes poníamos el ejemplo de montar un videoclub, que ya parece que es la prehistoria, pero tampoco hace tantos años. En su momento tocaba, pero es que ahora mismo es un absurdo. Y esa visión nosotros, por suerte, por desgracia, como banco lo tenemos, y hay que saber decir que no al cliente. Fíjate que nosotros ya tenemos una cierta edad, sí, un poco más bien. Yo más, no gracias. Pero la generación que viene cada vez está más acostumbrada a otro tipo de cosas. Ayer nos viene una demanda, una petición de un cliente que es asturiano, tiene una propiedad en Barcelona, concretamente en el Hospitalet, y decía, oye, ¿me podéis ayudarla a vender esa propiedad? Y quiero venderla en criptomonedas, ¿no? Me imagino que, bueno, no es habitual, pero bueno, cada vez os encontraréis con más negocios
que no son habituales, o quizás de empresas que están constituidas por personas, pues que digamos normales, pero tienen una sociedad fuera de España, completamente legales. Entonces, yo creo que y estás hablando de gente que, bueno, son gente relativamente joven. De hecho, los ves en Instagram, en redes sociales, hablando de la libertad financiera, ¿no? Que cada vez con más frecuencia, ¿no? Por una parte está el empleado, por otra parte está el autónomo, después está el empresario y después está el inversor, ¿no? Parece que todo el mundo se quiere pasar al cuadrante inversor. Yo creo que ahí la entidad financiera, como tú bien dices, una de las patas fundamentales es asesorarles para que haya una coherencia y una cordura en este tipo de negocios, ¿no? Así es. Respecto al tema de esas 200 oficinas, manejar un equipo humano de no sé cuántas, 600 y pico personas. Más personas, cada uno de su padre y su madre, tiene que ser genial. A ver, hay dos premisas. La primera, estos son premisas, es lo que las ideas que tengo yo y me repito, lo digo a diario, pero casi. Primero, tratar a todo el mundo como a ti te gustaría que te tratasen, y luego rodearte de gente muy buena. Cuanto mejor equipo tengas, vas a vivir mejor. Esto es indiscutible. Y hay gente que dirá, no, es que a mí me gusta el tener gente que la estrella de al lado, cuanto menos brilla más la tuya, etcétera. No. Cuanto mejor equipo tengas, todo va a fluir. Y en los bancos, para bien o para mal, tenemos una estructura quizá demasiado vertical. Y están los directores de red, luego hay directores regionales, directores de oficina, etcétera. Al final el secreto está en rodearte de gente buena y tratar a los demás como tú quieres que te traten. Y no se trata, de ser, César, no se trata de ser siempre super polite y de ser siempre... no, es que hay veces que uno se tiene que cabrear y se cabrea y el buen colaborador entiende perfectísimamente. Y no tiene mucho más secretos. Fíjate que vosotros al final vendéis un servicio, al igual que nosotros, el sector inmobiliario, nosotros no vendemos pisos, ¿no? Porque las propiedades son los propietarios. Nosotros al final vendemos un servicio que está basado en una confianza, ¿no? Como quizás vosotros, ¿no? Y como la mayoría de la gente que vende cualquier cosa, que incluso en las relaciones familiares, de amistad, la confianza es la base de cualquier relación. Pero cuando hablamos de relaciones mercantiles, esa confianza es el motor. Y después, por otra parte, cuando vendemos, a diferencia de lo que acabas de decir, siempre decimos que al cliente tienes que tratarle no como a ti te gustaría que te trataran, sino como a él quiere que le traten. Bueno, es cierto, es cierto. Sí, tiene razón. Claro, a mí me gustaría que me tratara de una manera, pero es que al cliente igual le gusta que le traten de otra manera, ¿no? Entonces, este pequeño detalle, pues muchas veces nos confundimos nosotros a nivel comercial, ¿no? Pero sí que hay un tema que creo que es común, que cuando alguien de una entidad financiera está en caja, está esperando para atender a una persona, al igual que nosotros, se nos nota la leche cuando venimos con problemas de casa, cuando no estamos contentos. Siempre digo aquí al equipo que si tú no estás feliz, ese día no vas a vender. Bueno, no sé si pasa también. Exactamente igual. A ver, vosotros efectivamente vendéis un servicio y la parte de confianza es importantísima, y es así, y es que lo nuestro es igual, porque a fin de cuentas, un inmueble que vendáis vosotros puede estar pueden venderlo varios, pero no es igual, porque vosotros generáis una confianza que a lo mejor otros no la generan y eso marca mucho la diferencia, y lo vuestro en banca es exactamente igual. Yo lo que hago es vender dinero, o fondos de inversión, o tarjetas, créditos, préstamos, llámalo como quieras, y podemos ir un poco más caros en algún momento que otros, un poco más baratos. El 20 pipos de diferencia en un préstamo no es diferencial, ni arriba ni abajo. Ahí me da exactamente igual, o cuando vendemos fondos de inversión, los fondos de inversión nuestros son muy parecidos a los de enfrente. La diferencia somos las personas, siempre. Y efectivamente, si uno viene pues de casa pues torcido, pues ese día pues mal. Pero ese vínculo de confianza que tenemos que generar nosotros, pues es el mismo que el vuestro, y vamos, en nuestro negocio, que es igual que el vuestro, que es un negocio a largo plazo, vamos, es fundamental. Y es lo que nos marca la diferencia. Bueno, al final, si tú compras un Ferrari, compras un producto, ¿no? Pero si compras un servicio, dependes de la persona. Y eso
eso está claro que la persona marca la diferencia. Estábamos hablando precisamente de los empresarios, ¿no? Esos empresarios de éxito que podéis atender, ¿en qué se diferencian? Pues estamos hablando de ejecutivos del banco, ¿no? Una persona que, bueno, pues está en una oficina, en un pueblo. ¿Cómo puede llegar esa persona a poder estar en un puesto de dirección en el futuro? ¿Qué tiene que tener esa persona para poder crecer en la entidad? Bueno, tiene que tener lo mismo que un empresario si quiere triunfar. Exactamente igual. Si acaso quitamos, antes decía, el empresario tiene que tener una cierta capacidad de riesgo controlado y algo que arriesgar, quizá esa variable de la ecuación la podemos quitar en la parte de los ejecutivos, porque a fin de cuentas no dejamos de ser empleados por cuenta ajena. Pero todo lo demás, capacidad de trabajo, capacidad de liderazgo, pasión, lo más importante de todo en los empresarios y en los directivos, para mí, es la pasión. Todos tenemos que tener pasión por lo que tenemos. Si no, quiere trabajar todos los días, me da igual que si eres director de la oficina de Llanes, hablo de Llanes porque yo fui director de la oficina de Llanes, por ejemplo, y es que tienes que tener esa pasión por lo que haces, porque si no es que es muy difícil y se nota. Y los clientes lo notan y los compañeros y los jefes lo notan y hay que tener cierta pasión. Todo lo demás que hay que tener, las habilidades directivas, pues hay que tener capacidad de comunicación, capacidad de trabajo, ser serio y honesto, que es algo que no siempre se tiene muy en cuenta, pero tanto la carrera de un empresario como la carrera de un directivo son carreras a muy, 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 muy largo plazo. Tú llevas tantos años como yo, o casi, sabes, y tú te has generado un prestigio en la plaza, por ser precisamente una persona seria, una persona honesta, etcétera, etcétera. Y lo nuestro es exactamente igual. Exactamente igual. Y en banca, por lo menos hoy hablo del Sabadell Herrero o del Sabadell Gallego, que es donde la casa que yo conozco, los que ahora más o menos estamos en puestos más o menos directivos, pues todos hemos empezado, pues unos estando en caja, otros han empezado pero todos han empezado en oficinas. Y lo que hay que hacer es trabajar, comunicar bien. Y curioso porque el otro día, cuando estábamos hablando un poco de cuál es la propuesta de valor, en este caso de nuestra, ¿no?, hacia la playa, estábamos reflexionando y dijimos, bueno, vamos a escuchar lo que dicen los otros, ¿no? Y en las reseñas, ¿no? Y la gente, cuando los clientes que dejan su reseña a Google, dicen, después de leer 300 de las 1200, hicimos ahí este resumen, al final lo que más se repetía era trato cercano, rapidez, profesionalidad, cercanía, empatía. Digamos, esos 5 factores son los que se repiten constantemente. Profesionalidad, cercanía, empatía. Y esto es curioso porque yo creo que pasa en todos los sectores, sin duda. Dejando ya el tema un poco de recursos humanos, profesional y empresarial, en Gijón hay dinero. En Gijón hay dinero, sí, claro. Claro que lo hay. Es un pueblo, es una ciudad. Sí. O sea, hace los 170.000 habitantes, habrá gente que tiene más o menos, gente lo invierte. ¿Cómo crees que va la evolución de la ciudad? ¿Estamos un poquito estancados? ¿Hay posibilidad de crecimiento? Porque, por otra parte, sí que es cierto que la pirámide poblacional, ¿no?, cada vez está más envejecida, pero también estamos recibiendo cada vez. El tren es una comunicación importante en la que ha llegado a Asturias para quedarse. Sí. Las comunicaciones, entiendo que van a ir mejorando con el paso del tiempo. El calor que sufre, por desgracia, a otros puntos de España hace que mucha gente quiera venirse al norte a vivir, a dormir tranquilo. Y esto yo creo que también se tiene que notar, ¿no? Habrá gente de otras plazas que empiezan a ser clientes en el norte. ¿Esto cómo va? ¿Cómo lo veis? A ver, la evolución es buena, o sea que quizás más despacio de lo que todos quisieran, de lo que yo personalmente le gustaría, ¿vale? La evolución es buena, es decir, Gijón, dentro de lo que es Asturias, es el motor con diferencia absoluta por 1000 parámetros distintos, es así. Y cuando digo Gijón hablo, casi puedes hablar de Asturias en general, ¿vale? Pero bueno, ahora estamos hablando de Gijón y es así, está viniendo gente. A mí me gustaría que fuera más y yo creo que debería ser más. ¿Qué nos falta para que sea más? Porque al fin de cuentas, a lo mejor en Asturias somos un poco derrotistas, pero lo que tenemos aquí en Gijón, los que vivimos aquí, yo creo que lo apreciamos poco. Tenemos un entorno, playa, montaña, etcétera, etcétera, que es inigualable. El clima
Es verdad que de vez en cuando llueve, pero es que si no, no sería verde, pero el clima es espectacular. Es un sitio donde podemos vivir, donde nos permite vivir los 12 meses del año con un clima relativamente bueno, que no hay tantos. Al final, si te pones a pensar en otros sitios, tienen mucho calor o mucho frío, ¿no? En Gijón el clima relativamente bueno. Es una ciudad muy segura, que no la apreciamos porque ya lo tenemos, pero aquellos que viven en otros sitios del mundo donde no hay tanta seguridad, lo aprecian mucho cuando vienen. Los servicios en general son muy mejor. Se pueden mejorar cosas, pero los servicios desde el punto de vista de hospitalarios, de colegios, etcétera, etcétera, son bastante buenos. Se podría mejorar el transporte, sí, estamos y esperemos que se mejore. Es decir, es un sitio con una calidad de vida desde mi punto de vista espectacular. Y llevo 8 mudanzas, con lo cual me han tocado unas cuantas, 8 mudanzas por España, ¿eh? Y yo creo que aquí en Gijón se vive de maravilla. La gente, hay que decirlo, pues la gente es súper hospitalaria, es muy agradable. Insisto, son ventajas que tenemos que a lo mejor no les apreciamos tanto porque están ahí. Pero la gente es un hecho que viene, cada vez estamos viendo más que gente, sobre todo de Castilla, Madrid, incluso ya de otras partes de España, no solo Madrid, están comprando aquí lo que ahora puede ser una segunda residencia y en el futuro va a ser la primera. Quiere que sea la primera. Gente de 60, 50 y muchos, que bueno, pues de alguna manera generar ese ahorro que tienen generado, transformarlo en una propiedad relativamente cómoda, cercana a los servicios que tú comentas, y que el día de mañana se ven viviendo aquí, o por lo menos grandes temporadas del año. Pero sí que es cierto que tenemos unos amigos que viven unos en Alicante y otros en Murcia, y el aeropuerto, pues digamos, está allí, ¿no? En Alicante. Y dices tú, caray, pero si está a 40 kilómetros de Murcia. Y claro, pero esto a un tío que vive en Dinamarca, a un tío que vive en Alemania, que tiene una comunicación de Alicante de los aeropuertos de los que tienen mejores comunicaciones, llega a Alicante y dice, y bueno, y del aeropuerto a mi casa, ¿cuánto hay? Claro, echan las cuentas, ¿no? Si ellos tienen que ir de Dinamarca a Madrid, de Madrid a Ranón y de Ranón a Tapia o a Llanes, dices, espera, que no me salen las cuentas, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que sí que sería para poder compararnos con otras ciudades, porque no, está el efecto Málaga y el efecto Bilbao, ¿no? Málaga ha tenido una pujanza, Bilbao, después del efecto Guggenheim, se convirtió en una ciudad preciosa. ¿Qué crees que nos falta, aparte del transporte como ciudad, para mejorar? No para criticar, sino para aportar, ¿no? Si ellos que nos escuchen, ¿qué podemos mejorar en nuestra ciudad? Y has puesto 2 ejemplos buenísimos. Málaga y Bilbao es algo que es envidiable y hay que mirarlo, como dices tú, para mejorar como un objetivo a donde llegar. Porque, a ver, cualquiera que haya estado en Málaga hace 30 años no era muy distinto a lo que tenemos hoy, muchísimo. Cosa que tiene Málaga, por ejemplo, que no tenemos nosotros. Que se puede conseguir, porque lo más difícil ya lo tenemos. Y lo más difícil es la calidad de vida que tenemos en Gijón, ya está. Eso ya lo tenemos. ¿Qué es lo que nos falta desde mi punto de vista? Primero, una administración que facilite el ecosistema empresarial. Hoy en día, bajo mi punto de vista, bajo mi humilde punto de vista, no lo tenemos. Es decir, una administración que te permita, si cualquiera de los que estamos aquí, si queremos abrir un negocio, que no nos ponga palos en la rueda y que sí sea un vector de ese negocio, que nos facilite la apertura de ese negocio. Yo no estoy hablando de ni subvenciones, ni estoy hablando de ese tipo de cosas. Estoy hablando de que me den facilidades para abrirlo. No me digas que una licencia va a tardar 12 meses, porque son 12 meses... que a lo mejor esos 12 meses para mí son determinantes. Construís una casa para construir. Eso vosotros lo sufrís. El camino de Santiago, que es así. Es así. Se complica mucho. Claro. Entonces necesitamos una administración que facilite, insisto, y no hablo de subvenciones, que facilite esa actividad empresarial. O por lo menos que no ponga pegas. ¿Vale? Desde el punto de vista de licencias, desde el punto de vista de toda esa burocracia que tenemos. Tenemos el ejemplo de un mexicano, no vamos a decir nombres, que tenía aquí un solar, un edificio en un sitio fantástico y que después de haber hecho una inversión millonaria tuvo que marchar, tuvo que vender el solar y esos IBIs, ese negocio, digamos, para el ayuntamiento incluso, bueno, se dilató en exceso y al final se complicó demasiado. Claro. Hablamos de 40, 50 pisos que podrían haberse construido en Gijón, los que fueran. De un perfil además muy alto. Un perfil top. Que podía haber sido también clientes no solo aquí, sino gente que hubiera venido a vivir aquí. Más 40, 50 albañiles que hubieran estado trabajando durante un tiempo, más los electricistas, más los fontaneros, más los querémica. Eso es. Entonces,
Eso la administración tiene mucho que mejorar. Y cuando hablo de la administración, lo fácil es decir, joder, los políticos tienen mucho que hacer. Sí, muchísimo, eso es indiscutible, pero hablamos también de muchos técnicos que están detrás que deberían ver esos proyectos como impulsores de la actividad, como algo necesario para nosotros, porque nos guste o no, todos vivimos de los empresarios. Esto es así. Es decir, no, es que está la administración pública, que antes hablaba, la administración pública se nutre, a fin de cuentas, de los empresarios. Es un servicio más al ciudadano. Es así. Entonces, echo mucho de menos que la administración no facilite las cosas. Echo de menos un paso más allá en lo que es la administración. Echo mucho de menos que la administración, y poniendo el ejemplo de Málaga que pusiste, que es fabuloso, que no haya creado ese ecosistema necesario, que en Málaga existe, cualquiera que vaya a Málaga lo ve, ese ecosistema necesario para que la empresa triunfe. Hablo de viveros de empresa, hablo de parques tecnológicos, hablo de una serie de cosas que facilitan mucho la actividad empresarial, aparte de licencias, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué más cosas necesitamos en Asturias o en Gijón en concreto? Yo creo que necesitamos diversificar las actividades. La actividad empresarial, quizá por ese efecto de la empresa pública de hace años, etcétera, 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 que hizo mucho bien en su momento, pero no tan bien ahora, porque las mentalidades, luego hablaré de las mentalidades, también tenemos que cambiarlo un poco y esos son deberes nuestros. Pero tenemos que cambiar un poco esos segmentos de actividad en los que tenemos ahora. Tenemos mucha industria pesada, tenemos mucha industria tradicional, poca y algo de turismo. Tenemos que mejorar el turismo y otros sectores. Curioso, por ejemplo, frente a ciudades como Santander, ¿no? Una ciudad en Santander que está aquí al lado y esto es una ciudad preciosa, entra el ferry en mitad de la ciudad, desembarca ahí toda gente y ves por la calle gente, ¿no? En cambio, por ejemplo, cuando vienes a Gijón, precisamente por la idiosincrasia y la estructura de la ciudad, mucha gente está en polígonos industriales trabajando, en Barcelona, las afueras y en el parque tecnológico. Y en el día a día, no se ve a la gente porque está afueras, no está afuera. ¿Ves? Eso también al comercio entiendo que la afecta, ¿no? Y de hecho es una de las asignaturas que creo que tenemos en la ciudad, que mucha gente viene de fuera y ve que hay mucho comercio cerrado, se alquila, se venden, y esos locales comerciales nos cuesta mucho sacarlos. Así es. Es una caballo de batalla difícil, ¿no? Porque bueno, no todo se puede convertir a viviendas, no todo se puede convertir a trastero, pero ¿qué posibilidades tendríamos, ¿no? De hacer que esos establecimientos, esos locales, también entiendo que muchas veces puede ser por rentas igual demasiado altas, ¿no? Pero es una pena, ¿no? Encontrar, sobre todo para el turista, pues eso, se alquila, porque eso impacta. Sí, impacta. Además, las calles son tristes cuando hay comercio. Yo tengo muy buena relación con la Unión de Comerciantes, bueno, antes era de Gijón y Carreño y ahora son de Asturias. Yo lo hablo muchísimo con ellos. Es triste cuando vas por una calle y la mitad de los comercios están cerrados. Es así, es triste. Pero al final todo, al final todo sale de lo mismo. Si en una ciudad hay actividad empresarial, se genera riqueza y los comercios funcionan. Si no, es muy difícil. Y, por ejemplo, hablas de ciudades donde la gente está fuera y por el día está menos. Vigo, por ejemplo, es una ciudad donde la gente hay mucha gente que vive a las afueras de Vigo, dentro no tanta, trabajan también en las afueras. Pues Vigo es una ciudad con una actividad empresarial monstruosa. Entre las conservas, los astilleros, el sector del automóvil, etc. Tiene una actividad empresarial enorme. En Vigo el comercio funciona muy bien porque la gente va a comprar en el centro. Entonces, se puede hacer y a lo mejor voy a ser un poco pesado insistiendo, pero necesitamos actividad empresarial. Y antes hablaba de mentalidades y creo que es importante también porque no todos los deberes están en la parte de la administración pública. Y a fin de cuentas la administración es la que nosotros votamos, esto es así. También nosotros como ciudadanos tenemos el gran deber, yo creo, de cambiar la mentalidad. No podemos estar hablando del empresario como ese hombre del puro que nos explota y que nos... No. El empresario, tú sabes mejor que yo lo que es un empresario, y el empresario pues es una persona... El 99,9% de ellos, por no hablar del 100%, es una persona muy honesta,
que lo que quiere es generar riqueza, quiere ganar dinero, evidentemente, solo faltaba que no quiera ganar dinero, y qué bien que quiera ganar dinero, pero son gente honesta que quiere el bien para ellos, para sus empresas, para sus colaboradores, para los que están alrededor, quiere generar riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos falta. Eso nos falta. Bueno, yo creo que ahora mismo Internet llega a todo el mundo y al final creo que, bueno, pues eso, cada vez hay más motivación, cada vez más hay libertad financiera, cada vez hay como temas recurrentes que llegan a los jóvenes, ¿no? Sí. Y sí que es cierto que ahora mismo todo lo que son las titulaciones antiguas, ¿no? Que hay arquitectura, medicina, derecho, ingeniería, parece que está en franca declive frente a otro tipo de actividades que, bueno, pues pueden generar también otro tipo de riqueza con inversiones relativamente pequeñas, ¿no? Pero que están basadas en Internet, en la inteligencia artificial y poder llegar evidentemente a clientes que no son locales, porque si tenemos la pirámide poblacional envejecida, tenemos que ampliar miras. Indiscutible. Bueno, es que el mundo ahora, a ver, cualquier empresa que se constituya hoy en Gijón, su clientela no puede ser Gijón. Tiene que ser, y es que ni siquiera Asturias ni España, la clientela tiene que ser el mundo, no hay otra. Y de hecho, en España tenemos grandes ejemplos. No hay más que ver el IBEX y decir, joder, las empresas que están en el IBEX, que son las que les salió bien, ¿dónde vende? Iberdrola, que Banco Santander, BBVA, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo se puede hacer aquí y de hecho se está haciendo. ¿Quién nos iba a decir, Pablo, que fuéramos a vender viviendas por TikTok o por Instagram de personas en otras partes del mundo que compran sin ver la propiedad físicamente? Casi nada. Hemos vendido propiedades sin tangibilizar el servicio de visita, simplemente porque, bueno, tenemos servicios tecnológicos de escaneo de propiedades que te permiten desde tu casa ver en un modelo 3D la propiedad y la estás viendo con todo lujo de detalles, ¿no? Como si estuvieras. Entonces, yo creo que este tipo de cosas son interesantes. Para no alargarlo más, porque yo creo que, vamos, me encantaría seguir de charla contigo, porque creo que tienes muchas cosas que contar. Me gustaría que comentaras un poco también la parte de la ciudad, ¿no? La ciudad, bueno, es una ciudad que creo que sentí poco pasión por ella. ¿Cuál es la zona de la ciudad que más te gusta? Uy, es que ahí me tocas la fibra ya. A ver, como bien has dicho, yo soy un enamorado de Gijón. He estado, y eso que nací en Bilbao, pero viví toda mi vida en Gijón y estuve mucho tiempo rodando por España en distintos sitios y cada vez me gusta más Gijón. Hice mucho por volver y soy un enamorado de Gijón. Lo que más me gusta es donde vivo, que es en Somió. Pero es que me da igual, me gusta el centro, me gusta la parte del parque, me gusta Viesques, me gusta el Atahoyo. Yo camino muchísimo y corro bastante también. Bueno, camino más que corro. No estoy a tu nivel ni de lejos, pero es que Gijón es una gozada, vayas donde vayas. Vas al Atahoyo, vas a la calzada, vayas donde vayas, voy mucho por el llano a tomar sidras. Es que es una maravilla. Y vayas por donde vayas, me gustan todo es así. Y es que... perdóname que insista, pero yo creo que no apreciamos bien lo que tenemos. Es algo que no se puede llevar a la práctica. Pero ojalá todo el mundo pudiera estar una temporada fuera para agradecer lo que tenemos en Gijón. Es como los que hicimos la mili, lo de las lentejas de la mili y las lentejas de casa. Las lentejas de tu madre a lo mejor no te gustaban mucho, pero cuando hacías la mili y volvías... Joder, aquellas lentejas estaban que te morías. Claro que pues en Gijón es igual. Igual es un elemento también de conexión, ¿no? Que tenemos los asturianos, ¿no? Cuando al final nos encontramos en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Y hablamos de Asturias con esa pasión. Así es. Yo creo que también lo que falta, ¿no? Hay algunas instituciones, ¿no? Que fomentan, ¿no? A la gente que está fuera, ¿no? Que venga, ¿no? Porque yo creo que la Asturias es inmigrante. Yo creo que tenemos un capital humano por el mundo disperso brutal, que si fuéramos capaces de que todo lo que tenemos fuera traerlo, haría crecer el PIB de Asturias. Efectivamente, muchísimo. Efectivamente. Ojalá. Pablo, pues nada, oye, ha sido una charla, bueno, intensa, han salido muchas cosas que espero que a la gente le parezcan interesantes y desde luego que al menos a mí me lo han parecido. Bueno, a mí también. Pablo, estás en tu casa, muchísimas gracias. Me ha encantado, gracias a vosotros y de nuevo enhorabuena por la iniciativa porque es una maravilla, me ha gustado. Y hasta el próximo programa de William Gijón.